El huésped de Drácula. De Bram Stoker. Cuando emprendimos nuestro viaje, el sol brillaba con fuerza en Múnich y el aire estaba lleno de la alegría del comienzo del verano. Justo cuando estábamos a punto de partir, Erdelbruck, el maitre del Hotel Quatre Saisons, donde me hospedaba, bajó con la cabeza descubierta al carruaje y, tras desearme un buen viaje, le dijo al cochero, todavía con la mano en el pomo de la puerta del carruaje, recuerde que debe volver al anochecer. El cielo se ve brillante, pero hay un escalofrío del viento del norte que indica que puede haber una tormenta repentina. Pero estoy seguro de que no llegarás tarde. Aquí sonrió y añadió, porque ya sabes qué noche es. Johann respondió con un enfático, ja, Meiner, y, tocándose el sombrero, se alejó rápidamente. Cuando ya habíamos pasado por el pueblo, le dije, después de indicarle que se detuviera. Dime, Johann, ¿qué pasa esta noche? Se persignó, mientras respondía lacónicamente, Walpurgisnacht. Entonces sacó su reloj, una gran y anticuada pieza de plata alemana tan grande como un nabo y lo miró, con las cejas juntas y un pequeño encogimiento de hombros impaciente. Me di cuenta de que era su forma de protestar respetuosamente contra el innecesario retraso y me hundí en el carruaje, limitándome a indicarle que continuara. Se puso en marcha rápidamente, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. De vez en cuando los caballos parecían levantar la cabeza y olfatear el aire con desconfianza. En tales ocasiones, a menudo miraba a mi alrededor alarmado. El camino era bastante sombrío, ya que atravesábamos una especie de meseta elevada barrida por el viento. A medida que avanzábamos, vi un camino que parecía poco utilizado y que parecía sumergirse en un pequeño y sinuoso valle. Parecía tan tentador que, aun a riesgo de ofenderlo, llamé a Johann para que se detuviera, y cuando se detuvo, le dije que me gustaría conducir por ese camino. Puso todo tipo de excusas y se persignó con frecuencia mientras hablaba. Esto despertó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas. Me contestó de forma vacilante y miró repetidamente su reloj en señal de protesta. Finalmente le dije, bueno, Johann, quiero ir por este camino. No te pediré que vengas si no te gusta, pero dime por qué no te gusta ir, es todo lo que te pido. Por respuesta, le pareció arrojarse de la cabina, tan rápido que llegó al suelo. Entonces extendió sus manos hacia mí, suplicándome que no me fuera. Había suficiente inglés mezclado con el alemán para que yo entendiera el sentido de su conversación. Parecía estar siempre a punto de decirme algo, cuya sola idea evidentemente le asustaba, pero cada vez se levantaba diciendo, Walpurgisnacht. Intenté discutir con él, pero era difícil discutir con un hombre cuando no conocía su idioma. Sin duda, la ventaja la tenía él, pues aunque empezó a hablar en inglés, de forma muy tosca y entrecortada, siempre se citaba e irrumpía en su lengua materna, y cada vez que lo hacía, miraba su reloj. Entonces los caballos se inquietaron y olfatearon el aire. Al oír esto, se puso muy pálido y, mirando a su alrededor de forma asustada, saltó de repente hacia adelante, los cogió por las bridas y los condujo unos 6 metros. Le seguí y le pregunté por qué lo había hecho. Como respuesta, se persignó, señaló el lugar que habíamos dejado y dirigió su carruaje en dirección al otro camino, indicando una cruz, y dijo, primero en alemán y luego en inglés, enterrado, lo que se mató. Recordé la antigua costumbre de enterrar a los suicidas en los cruces. Ah. Ya veo, un suicida. Qué interesante. Pero por mi vida no pude entender por qué los caballos se asustaron. Mientras hablábamos, oímos una especie de sonido entre un aullido y un ladrido. Estaba lejos, pero los caballos se pusieron muy inquietos y Johann tardó mucho tiempo en calmarlos. Estaba pálido y dijo, parece que es un lobo, pero ahora no hay lobos aquí. No, dije, interrogándolo. ¿No hace mucho tiempo que los lobos están tan cerca de la ciudad? Mucho, respondió, en primavera y verano, pero con la nieve los lobos no han estado aquí tanto tiempo. Mientras acariciaba a los caballos y trataba de tranquilizarlos, unas nubes oscuras surcaron rápidamente el cielo. La luz del sol desapareció, y un soplo de viento frío pareció pasar sobre nosotros. Sin embargo, fue solo un soplo, y más una advertencia que un hecho, pues el sol volvió a salir con fuerza. Johann miró bajo su mano levantada el horizonte y dijo, la tormenta de nieve, viene antes de tiempo. Luego volvió a mirar su reloj y, enseguida, sujetando las riendas con firmeza, pues los caballos seguían manoseando el suelo con inquietud y sacudiendo la cabeza, subió a su caja como si hubiera llegado la hora de proseguir nuestro viaje. Me sentí un poco obstinado y no subí de inmediato al carruaje. Hábleme, le dije, de este lugar al que conduce el camino, y señalé hacia abajo.
De nuevo se persignó y murmuró una oración antes de responder. Es impío. ¿Qué es impío?, pregunté. El pueblo. Entonces, ¿hay un pueblo? No, no. Nadie vive allí desde hace cientos de años. Me picó la curiosidad, pero dijiste que había una aldea. Lo hubo. ¿Dónde está ahora? A continuación, se deshizo en una larga historia en alemán e inglés, tan mezclada que no pude entender exactamente lo que decía. A grandes rasgos, deduje que hace mucho tiempo, cientos de años, los hombres habían muerto allí y habían sido enterrados en sus tumbas, pero se oían sonidos bajo la arcilla, y cuando se abrían las tumbas, se encontraban hombres y mujeres sonrosados por la vida y con la boca roja por la sangre. Y así, apurados por salvar sus vidas, sí, y sus almas. Y aquí se persignó, los que quedaban huyeron a otros lugares, donde los vivos vivían y los muertos no eran nada. Evidentemente, tenía miedo de pronunciar las últimas palabras. A medida que avanzaba en su narración, se iba excitando cada vez más. Parecía que su imaginación se había apoderado de él, y terminó en un perfecto paroxismo de miedo, con la cara blanca, sudando, temblando y mirando a su alrededor como si esperara que alguna presencia espantosa se manifestara allí, bajo el brillante sol de la llanura abierta. Finalmente, en una agonía de desesperación, gritó Walpurgisnacht, y me señaló el carruaje para que subiera. Toda mi sangre inglesa se elevó ante esto, y retrocediendo le dije: «Tienes miedo, Johann, tienes miedo. Vete a casa, volveré solo, el paseo me hará bien». La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento mi bastón de roble, que siempre llevo en mis excursiones de vacaciones, y cerré la puerta, señalando hacia Múnich, y dije: «Vete a casa, Johann, la noche de Walpurgis no concierne a los ingleses». Los caballos estaban ahora más intranquilos que nunca, y Johann trataba de contenerlos, mientras me imploraba excitado que no hiciera ninguna tontería. Me compadecí del pobre hombre, pues estaba muy serio, pero, al mismo tiempo, no pude evitar reírme. Su inglés había desaparecido por completo. En su ansiedad había olvidado que su único medio para hacerme entender era hablar en mi idioma, así que parloteaba en su alemán nativo. Comenzó a ser un poco tedioso. Después de dar la dirección, a casa, me di la vuelta para bajar por el camino transversal hacia el valle. Con un gesto desesperado, Johann hizo girar sus caballos hacia Múnich. Me apoyé en mi bastón y miré tras él. Avanzó lentamente por el camino durante un rato, y luego apareció por la cresta de la colina un hombre alto y delgado. Podía ver mucho en la distancia. Cuando se acercó a los caballos, estos empezaron a saltar y a patalear, y luego a gritar de terror. Johann no pudo contenerlos, salieron disparados por el camino, huyendo enloquecidos. Los vi perderse de vista, y luego busqué al forastero, pero descubrí que él también se había ido. Con el corazón ligero, tomé el camino lateral a través del valle que se profundizaba y al que Johann se había opuesto. No había la menor razón, que yo pudiera ver, para su objeción, y me atrevo a decir que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo o la distancia y ciertamente sin ver a una persona o una casa. Por lo que respecta al lugar, era la desolación misma. Pero no me di cuenta de esto particularmente hasta que, al doblar un recodo del camino, me encontré con una franja de bosque dispersa. Entonces reconocí que me había impresionado inconscientemente la desolación de la región por la que había pasado. Me senté a descansar y me puse a mirar a mi alrededor. Me di cuenta de que hacía mucho más frío que al comienzo de mi caminata, una especie de suspiro parecía estar a mi alrededor con, de vez en cuando, una especie de rugido apagado en lo alto. Mirando hacia arriba, me di cuenta de que grandes y espesas nubes cruzaban rápidamente el cielo de norte a sur a gran altura. Había señales de que se avecinaba una tormenta en algún estrato elevado del aire. Tenía un poco de frío, y, pensando que era el estar quieto después del ejercicio de caminar, reanudé mi camino. El terreno que atravesé era ahora mucho más pintoresco. No había objetos llamativos que el ojo pudiera destacar, pero en todo había un encanto de belleza. No presté atención al tiempo, y solo cuando el crepúsculo se hizo más profundo, comencé a pensar en cómo encontrar el camino a casa. El aire era frío, y la deriva de las nubes en lo alto era más marcada. Las nubes estaban acompañadas por una especie de sonido lejano y apresurado, a través del cual parecía llegar a intervalos ese misterioso grito que el conductor había dicho que provenía de un lobo. Durante un rato dudé. Había dicho que vería la aldea desierta, así que seguí adelante y enseguida me encontré con una amplia extensión de terreno abierto, cerrado por colinas a su alrededor.
Sus laderas estaban cubiertas de árboles que se extendían hasta la llanura, salpicando en grupos las laderas más suaves y las hondonadas que aparecían aquí y allá. Seguí con la vista el serpenteo del camino y vi que se curvaba cerca de uno de los más densos de estos macizos y se perdía tras él. Mientras miraba se produjo un escalofrío en el aire, y la nieve comenzó a caer. Pensé en los kilómetros y kilómetros de país desolado que había pasado, y entonces me apresuré a buscar el refugio del bosque de enfrente. El cielo se oscurecía cada vez más, y la nieve caía cada vez más rápido, hasta que la tierra ante mí a mi alrededor era una reluciente alfombra blanca cuyo borde más lejano se perdía en una brumosa vaguedad. El camino no era aquí más que tosco, y cuando se encontraba en la llanura sus límites no estaban tan marcados como cuando pasaba a través de los cortes, y en poco tiempo me di cuenta de que debía de haberme desviado de él, pues echaba de menos bajo mis pies la dura superficie, y mis pies se hundían más en la hierba y el musgo. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló cada vez con más fuerza, hasta que tuve ganas de correr ante él. El aire se volvió gélido y, a pesar del ejercicio, empecé a sufrir. La nieve caía tan densamente y se arremolinaba a mi alrededor en remolinos tan rápidos que apenas podía mantener los ojos abiertos. De vez en cuando, los cielos se desgarraban por los intensos relámpagos, y en los destellos podía ver delante de mí una gran masa de árboles, principalmente tejos y cipreses, todos fuertemente cubiertos de nieve. Pronto me encontré al abrigo de los árboles, y allí, en un silencio comparativo, pude oír el ruido del viento en lo alto. Enseguida, la negrura de la tormenta se fundió con la oscuridad de la noche. La tormenta parecía estar desapareciendo, y ahora solo llegaba en ráfagas o ráfagas feroces. En esos momentos, el extraño sonido del lobo parecía tener el eco de muchos sonidos similares a mi alrededor. De vez en cuando, a través de la negra masa de nubes a la deriva, llegaba un rayo de luz de luna que iluminaba la extensión y me mostraba que estaba al borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como la nieve había dejado de caer, salí del refugio y comencé a investigar más de cerca. Me pareció que, entre tantos cimientos viejos como había pasado, podría haber todavía una casa en pie en la que, aunque en ruinas, podría encontrar algún tipo de refugio por un tiempo. Al bordear el bosquecillo, me di cuenta de que lo rodeaba un muro bajo, y al seguirlo encontré una abertura. Allí los cipreses formaban un callejón que conducía a una masa cuadrada de algún tipo de edificio. Sin embargo, en el momento en que lo vi, las nubes que se desplazaban ocultaron la luna, y pasé por el camino en la oscuridad. El viento debía de ser cada vez más frío, pues sentí que temblaba mientras caminaba, pero había esperanza de cobijo, y avancé a tientas y a ciegas. Me detuve, pues hubo una repentina quietud. La tormenta había pasado, y, quizás en simpatía con el silencio de la naturaleza, mi corazón pareció dejar de latir. Pero esto fue solo momentáneo, porque de repente la luz de la luna se abrió paso entre las nubes, mostrándome que estaba en un cementerio y que el objeto cuadrado que tenía ante mí era una gran tumba de mármol, tan blanca como la nieve que había sobre ella y a su alrededor. Con la luz de la luna llegó un feroz suspiro de la tormenta que pareció reanudar su curso con un largo y grave aullido, como el de muchos perros o lobos. Me sentí sobrecogido y conmocionado, y sentí que el frío crecía perceptiblemente sobre mí hasta que parecía agarrarme por el corazón. Entonces, mientras el torrente de luz de la luna seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta dio nuevas muestras de renovarse, como si volviera sobre sus pasos. Impulsado por una especie de fascinación, me acerqué al sepulcro para ver qué era y por qué una cosa así se encontraba sola en un lugar así. Lo rodeé y leí, sobre la puerta dórica, en alemán: Condesa Dolingen de Grasen-Styria buscó y encontró la muerte. 1801. En la parte superior de la tumba, aparentemente clavada en el mármol macizo, pues la estructura estaba compuesta por unos vastos bloques de piedra, había una gran pica o estaca de hierro. Al ir a la parte posterior vi, grabado en grandes letras rusas: los muertos viajan rápido. Había algo tan extraño e inquietante en todo aquello que me dio un vuelco y me hizo sentirme bastante desmayado. Comencé a desear, por primera vez, haber seguido el consejo de Johann. En ese momento me asaltó un pensamiento, que llegó en circunstancias casi misteriosas y con una terrible conmoción. Era la noche de Walpurgis.